Buenos días, miembros de la academia, sinodales, compañeros y familiares que nos están viendo. Somos el Escuadrón Lobo conformado por Vic, Jess y Denise. A continuación les vamos a presentar el tema que hemos estado trabajando, el cual es identidad de género. La identidad de género se construye durante la infancia temprana, mediante el ejemplo de nuestros padres, la sociedad e inclusive el lenguaje mismo. El binarismo de género implica expectativas sobre cómo deben comportarse las personas dependiendo de su sexo, por un conjunto de normas sociales que establecen responsabilidades, obligaciones y privilegios. Las escuelas o bien instituciones se encargan de brindar educación sexual integral, pero no todas lo hacen o censuran ciertos temas. El 11.2% conforme escuelas públicas y el 5.6% de escuelas privadas. Esto como consecuencia genera incertidumbres entre los adolescentes sobre su manera de pensar y expresarse. Tomando en cuenta nuestras investigaciones primarias, decidimos enfocarnos principalmente en adolescentes de la ciudad de Puebla, de 13 a 15 años, de la comunidad LGBT+. Después de haber contrastado toda nuestra información, se describió el problema específico a tratar, el cual es el siguiente. La falta de una buena educación sexual integral genera ignorancia, haciendo que el proceso de construir una identidad en los adolescentes de la comunidad LGBT+, sea más tardado y complicado, porque al creer que lo que son y les gusta no está permitido, o porque no saben siquiera que eso existe, pasan por procesos de ansiedad y depresión, sobre todo en ciertos momentos, como cuando sienten que no encajan en la categoría hombre-mujer, cuando les gusta una persona de su mismo género, etc. Esto obliga a los adolescentes a investigar en Internet y redes sociales, donde puede haber mucha desinformación y el riesgo de confundirse aún más. Para llegar a dicha problemática, se realizaron diversas entrevistas, tanto a usuarios como expertos en el tema. Nuestros expertos fueron un sexólogo y una psicóloga, mientras que nuestros usuarios fueron miembros de la comunidad LGBT+ y personas hetero. Sabemos que las entrevistas pueden brindarnos información valiosa, pero nuestros usuarios con dificultad nos dirán lo que realmente sienten o piensan. Por lo tanto, recurrimos a las siguientes metodologías: IAU, The Love Letter and the Breakup Letter y Mind Mapping, para entender mejor la situación o problema. Lo que se obtuvo con estas metodologías fue que los adolescentes pertenecientes a la comunidad LGBT+ se sienten solos, que nadie puede comprenderlos y tienden a reprimir sus emociones para encajar en la sociedad. Al no recibir información confiable, buscan respuestas en Internet sin saber si la información que tienen es real o no. Esto hace que se sientan aún más confundidos. Por otra parte, los adolescentes hetero, al no conocer bien sobre el tema, no saben cómo tratar a estas personas, lo que sienten y piensan. No saben cómo referirse a ellos sin ofenderlos e inclusive muchos temen a lo desconocido, por eso actúan a la defensiva. Después de la investigación se pudieron identificar varios puntos de dolor en los usuarios, los cuales son no sentirse libres de ser ellos mismos, reprimiendo su persona, generando una personalidad aceptada por la sociedad, tener dudas sobre quiénes son, qué les gusta y no tener la información para responderlas, creer que quienes son y lo que les gusta está mal porque les enseñaron que aquello que es diferente está mal, no poder identificarse con alguien por falta de representación en la educación, no poder ser ellos mismos con su familia y sentir que cuando salgan del closet serían rechazados. Estos dolores generan en nuestro usuario actitudes y comportamientos como alejarse de su familia y amigos, buscar información en Internet, rechazarse a sí mismos, ignorar sus sentimientos, adoptar una identidad ajena a ellos, sentirse tristes, solos, ansiosos y perdidos cuando buscan responderse a esas dudas sin un guía, sentirse rechazados por la sociedad y las personas a las que aman, sentir que algo está mal en ellos por ser distintos a lo que se les enseñó. Esta información nos ayuda a entender mejor la situación y a construir nuestros insights. Los tres más importantes y que utilizamos para nuestra propuesta son: 1. Los adolescentes de géneros diversos suelen tener ciertas heridas como abandono, privación emocional, inhibición emocional, imperfección, vergüenza, lo que les impide aceptarse, haciendo que adopten otra identidad para ser aceptados. 2. Los adolescentes de géneros diversos no se sienten comprendidos o identificados con los problemas de sus amigos que no están pasando por lo mismo, lo que les da la sensación de que están solos en el proceso. 3. En la adolescencia se inicia un proceso de definición de identidad de género, y al momento de buscar su identidad, no siempre se sienten identificados con el término hombre o mujer, lo que les genera miedos e inseguridades, que hacen su proceso de definición difícil y solitario, ya que no tienen la confianza para hablar de estas dudas con alguien por temor a ser juzgados.
Para poder realizar nuestra propuesta generamos varias preguntas How might we o ¿cómo podríamos? A partir de nuestra área de oportunidad, que es mejorar la educación de la sexualidad en los adolescentes y hacer que se sientan acompañados en el proceso. Las preguntas generadas son: ¿cómo podríamos ayudar a hacer comunidad entre los adolescentes LGBT+? ¿Cómo podríamos quitar el miedo a ser juzgados para que puedan resolver sus dudas? ¿Cómo podríamos hacer que aprendan de una forma que no se sientan como clases? ¿Cómo podríamos hacer un lugar seguro? ¿Cómo podríamos hacer que se sientan entendidos? ¿Cómo podríamos ayudarlos a que tengan confianza de hacer sus preguntas? También se realizó el desarrollo de algunos principios de diseño, los cuales son: hablar como los adolescentes hablan, buscar hacer comunidad, ser respetuoso. Con ayuda de las preguntas y los principios de diseño, se realizó la siguiente propuesta: una red social donde los adolescentes pueden hacer comunidad y relacionarse con otros adolescentes. Podrán añadir amigos, mandar mensajes, compartir imágenes y hacer pequeños posts. La aplicación tendría moderadores para cuidar que no se escriban comentarios de odio y se mantenga como un lugar seguro. Dentro de la red habrá historias interactivas llamadas misiones, donde se enseñarían temas de sexualidad y herramientas psicométricas. Cada misión trataría de un tema específico, haciendo un camino que sea fácil de comprender y de avanzar. Al terminar cada misión, los usuarios ganarán algo para poder personalizar más sus perfiles. Colores, iconos, tipografía. También se verá el avance de las misiones en los perfiles y en el feed de la aplicación para incentivar a seguir jugándolos. Los mismos usuarios podrán mandar reacciones, aplausos, like, corazón, festejo hacia otros usuarios. Las misiones serán con ayuda de expertos de cada tema como sexólogos, psicólogos y pedagogos, buscando que la información sea más fácil de comprender y también sea interesante. Cada semana se organizarían en vivos con expertos de cada tema para realizar preguntas y respuestas anónimos y así puedan responder dudas más puntuales. La app también tendría un diario donde todos los días puedas responder a las preguntas de ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Qué cosas buenas o malas te pasaron hoy? ¿Qué te preocupa? En un apartado de emergencia se tendría un directorio con números de emergencia y líneas de apoyo para un llamado rápido. Para la animación primero se trabajó en un guión buscando que la narración explique las vivencias y puntos de dolor de nuestro usuario. Una vez que tuvimos un buen guión, se desarrolló un storyboard y un animatic. La función de estos fue poder revisar que nuestros elementos visuales acompañen a nuestra narración, para darle a la animación sentido con lo que se está viendo y con lo que se está escuchando. Con ayuda del storyboard se realizaron style frames para revisar composición y estilo de los assets. Para la narración y el estilo de la animación se buscó que no hubiera una historia específica ni usar personas con ciertas características para que todos nuestros usuarios se pudieran sentir identificados. Los assets se realizaron en Photoshop a alta calidad para después poder animarlos en After Effects. Las dos secuencias cuadro a cuadro fueron realizadas en Photoshop. A continuación les presentamos nuestra animación. El género es un constructo social que nos dice cómo vernos y actuar. Este va cambiando dependiendo de la región en la que vivas y la época en la que te desenvuelvas. No es lo mismo ser hombre en 1800 que en el 2022 o ser mujer en México y Corea. Pero, ¿existe algo que no es ni uno ni lo otro? ¿O puedo moverme entre estos? Estas mismas preguntas se hacen los adolescentes de México no binarios y fluido cuando empiezan a descubrir su identidad, pero para muchos puede ser difícil y complicado, porque no saben que existen más opciones, o se les ha enseñado que solo se puede ser mujer u hombre, blanco o negro. Al no saber que es posible y válido sentirse así, los adolescentes reprimen sus emociones, sus gustos, para que los demás sean felices, desean quitarse sus sentimientos, quieren ser normales. ¿Pero a qué costo? Al intentar dejar de sentir, se desarrolla la herida de inhibición emocional, es decir, que los adolescentes son incapaces de sentir sus propias emociones, lo que los puede llevar a una depresión. Otra herida que se genera es la vergüenza, porque al creer que no son normales, sienten que hay algo malo en ellos, o que son bichos raros, por no encajar en unas categorías donde el resto de la población parece ser feliz, sintiéndose más solos y aislándose más en el proceso. Sucede cuando intentan expresar todo lo que sienten y piensan hacia sus seres queridos, pero estos muestran rechazo y desprecio. Comentarios como: los jóvenes de ahora ya ni saben qué quieren ser, las personas así están enfermas, o qué bueno que tú sí eres normal, se quedan en la memoria de los jóvenes, atormentándolos, complicando aún más el proceso para aceptar su verdadera identidad y atreverse a decirla públicamente. Es atemorizante ir descubriendo quién eres y darte cuenta que puedes experimentar discriminación o rechazo por quienes te rodean.
Tener miedo de que tus seres queridos no te acepten por quien realmente eres y se alejen de ti. Que las personas de tu contexto social sientan que tienen la autoridad para invadir tu persona, tu sentir. Tener que dar explicaciones de por qué te identificas de esta manera, siendo cuestionado constantemente. Todas estas situaciones se acumulan y afectan a los adolescentes en su proceso de descubrir su identidad como un género no binario fluido. Pero, ¿qué sucede cuando descubren su identidad? Además del miedo a la discriminación, empieza un proceso de deconstrucción de su identidad que no es fácil, aprendiendo a identificar qué cosas de su persona son ellos mismos y cuáles son mecanismos de defensa o actitudes aprendidas para encajar en la sociedad, enfrentándose ahora a que la sociedad espera que ya sepan quiénes son, simplemente por haberse definido con un género distinto, sin tomar en cuenta que esto es solo el inicio de un proceso más grande. ¿Cómo cambiar esto? Sabemos que no es fácil hacer que las personas cambien su forma de pensar de la noche a la mañana, pero poco a poco podemos ir haciendo el cambio. Comienza por romper la barrera entre lo que comúnmente conoces. Deja que tus hijos exploren, sean curiosos, que conozcan todos los colores. Si desde un principio les enseñamos que es algo natural, cuando crezcan serán empáticos con estas personas, evitando la violencia y discriminación. Cuando alguien llegue y se presente como no binario, respétalo, no lo cuestiones, sé empático. ¿Te gustaría ver más colores? Lo elaborado tanto en la investigación como en la animación fue con el fin de poder comunicar el sentir que varios de nuestros usuarios tienen, aquellas dudas que no pueden comunicar por el miedo a lo peor. Sus dudas resultan ser agobiantes, ya que siempre existen dos caminos, o terminan guardándose lo que sienten, teniendo un gran peso que los obliga a mentir sobre sus emociones, o reciben el rechazo e incluso desprecio por parte de sus amistades, conocidos y familiares, encontrando que estos comportamientos generados son detonados por aquellas figuras de autoridad en los que más apoyo se suele tener. Esto se provoca por la diferencia de edad y por el tiempo. Aquella perspectiva que tienen los adultos sobre temas actuales se ve modificado por su forma de pensar, así como por la educación que recibieron, provocando un contraste enorme, lo cual trae estas dificultades. En la animación no buscamos señalar algún culpable, sino el problema que provoca que aquellas personas agredan el bienestar y autoaprendizaje de los usuarios, ya que al final, más que tratar de solucionar el problema, buscamos entenderlo para evitarlo. Al final, ¿con qué nos quedamos? Con que es nuestra la responsabilidad de escuchar sin saltar a conclusiones o interferir porque esto podría afectar a los jóvenes que aún están en su proceso de descubrimiento. Y el hecho de interferir con comentarios fuera de lugar y discriminatorios causaría que el ciclo de ignorancia y mala interpretación se repitiera. Inspiremos un cambio que nos haga ver todas las posibilidades, libertades y colores que existen en el mundo. Gracias.